Bueno, yo no voy a contar un cuento, lo que yo voy a contar es una historia real, algo que aconteció y que hay documentos históricos que lo certifican. Y quisiera comenzar introduciendo lo que quiero hablar, y si tenemos ahí la presentación, ya nos va a dar el tema, que puede... No, perdón. Ahí, muy bien, vamos al principio. Que tiene que ver con el miedo. Recordaba una frase de la reina Isabel II, la reina británica, no sé si os acordáis, un año que, haciendo resumen de lo que había sido ese año, pronunció esta frase de que había sido un annus horribilis, un año terrorífico. Y para mí que fue hace muy poco, no sé vosotros qué impresión tenéis. Y de repente, por curiosidad, dije, ¿y cuándo lo pronuncié? Lo busqué y hace ya 25 años que pronunció esta frase. Para mí había sido, no sé, en esta década, ¿no? Y me hizo sentir viejo. Hace ya 25 años de esta frase, y pensaba que desde entonces, ¿cuántas veces hemos repetido esta misma frase? ¿Cuántas veces a la hora de resumir, de hacer un balance de lo que ha sido el año, hemos utilizado, pues, que ha sido un annus horribilis, queriendo describir también, pues, las cosas malas que nos han acontecido? Quizás es que hemos puesto demasiado el enfoque en las cosas negativas. Es verdad también que hemos estado atravesando en una larga década la mayor crisis que muchos de nosotros hemos conocido en toda nuestra vida. Algunos a lo mejor vivieron la Gran Depresión, creo que no, pero desde luego, evidentemente, una crisis como esta muchos no la hemos conocido. Los que vivieron quizás la posguerra tuvieron situaciones peores. Y este año yo creo que también está haciendo méritos para ser considerado un annus horribilis, porque si hacemos un poco de balance, bueno, tenemos ahí el tema del Brexit, que aún no vemos las consecuencias, pero que se ve amenazante. Tenemos la mayor crisis de refugiados de nuestra era, los coletazos aún de la crisis económica, el atentado terrorista en Barcelona, el proceso independentista en Cataluña, que aún no hemos terminado con él y que nos trae de cabeza y que tantas noticias ha protagonizado, los casos de corrupción política, todo esto en el mismo año, lo que nos hace pensar, bueno, que ha sido un año de miedo. Y para mucha gente, esta tampoco está siendo una feliz Navidad. Para mucha gente este es un tiempo aterrador, como posiblemente también no fue la primera Navidad. Yo no sé si alguna vez habéis pensado o os habéis planteado que la primera Navidad ha tenido mucho de terrorífico, más que de ser una noche de paz, noche de amor. Para nosotros, que sabemos que el nacimiento de Jesús es una buena noticia, porque sabemos lo que va a acontecer con esto, a lo que va a dar origen, pues podemos reflexionar acerca de ello con felicidad, con paz, con amor, sentimientos de amor. Pero la gente que protagonizó la primera historia de la Navidad, cuando recibieron las noticias, fue algo que les espantó en algunas ocasiones, que les llenó de temor con mucha frecuencia. De hecho, para muchos fue una experiencia aterradora. Por eso hay un mensaje que se repite a lo largo del relato bíblico de la primera Navidad, y es este, precisamente: no tengáis miedo. Hasta 4 veces a 4 personas o grupos de personas diferentes, en 4 situaciones diferentes, Dios les va a decir: no tengáis miedo. Y si nos fijamos bien, los miedos que tenían entonces son los mismos miedos que tenemos ahora muchos de nosotros. El primero de ellos, y me gustaría hablar de esto precisamente, ahí hay algo con la presentación que no avanza, si me miráis por favor. Muy bien. El primer, a ver, ¿no está funcionando el mando? Vale. El primero es un miedo a la falta de aptitud. Vamos a leer lo que dice la Biblia en cuanto a María cuando recibe la noticia. Dice que María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Y lo llamarán Hijo del Altísimo, y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? María
tuvo que enfrentar el miedo a la falta de aptitud, porque aquella realmente era una noticia inquietante, intimidante. Había muchas razones para que ella sintiera que no estaba capacitada, que no servía, que no iba a poder hacer frente a lo que se le venía encima. En primer lugar, su edad. En la época en la que Jesús va a nacer, las mujeres solían casarse a los 12 o 13 años. Y aun cuando culturalmente era algo asumido y por tanto una mujer una niña alcanzando esa edad, se estaba preparada para asumir lo que iba a ser un matrimonio y pues la crianza de una familia, psicológicamente una persona con 12 años no tiene muchas herramientas, muchos recursos aún, porque no ha tenido vida, no ha tenido experiencias. Y ella era una niña en realidad, una niña que tenía que enfrentar una nueva situación que realmente resultaba aterradora. No estaba casada, estaba prometida con José. Y en aquella época también la costumbre es que las mujeres, un año antes de la boda, iban a vivir con la familia del novio. Y este tiempo era el tiempo de estar prometidos, donde pues compartían la casa familiar, pero no hacían vida marital, no tenían relaciones sexuales. Por tanto, María era virgen, nunca había tenido relaciones con un hombre, así que no sabía nada del tema de la sexualidad, o muy poquito de todo lo que tenía que ver con esto. Y el ángel le dice que va a quedar embarazada, y además que el hijo que viene, que va a dar a luz ella, es el Hijo de Dios. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece una noticia aterradora. El hecho de pensar que tengo algo dentro de mí, a mí me cuesta más imaginarme lo que posiblemente a las mujeres, pero que además lo que viene es algo puesto por el Espíritu Santo y que es el mismo Hijo de Dios. La enorme responsabilidad, el hecho de tener que criar a un niño perfecto, de no poder fallar en nada, porque lo que ocurra con él va a cambiar el rumbo de la historia, va a afectar a toda la humanidad y tú vas a ser quien lo eduque, quien lo críe, tienes todo el peso de la historia encima de tus hombros. Y no solo esto, sino cómo lo vas a explicar a tus padres, a tus conocidos. Si tu hija adolescente viene y te dice que ella no ha tenido relaciones con ningún hombre, pero que está embarazada y que el niño que espera es el Hijo de Dios, ¿qué dirías? No sé por qué creemos que en aquella época eran más crédulos o estaban más dispuestos a creer este tipo de historias. ¿Por qué no? Si tu hija viene diciéndote que sin tener relaciones está embarazada, ¿la creerías? Seguramente no, ¿verdad? Si ella se afirmara mucho y vieras que realmente se lo cree, hasta seguramente la llevarías a un psicólogo. Estarías preocupado por esta situación. Y José, ¿cómo le explicas a José esto? Aunque él quisiera creer a María, ¿cómo explica luego José esto a los demás? A mayores, en la última etapa de su embarazo, va a tener que emprender un largo viaje montado en un camino, que los viajes entonces no tenían nada que ver con los de ahora, ni siquiera porque no existían carreteras, muchas veces no había, evidentemente no había iluminación, tenía que hacerse muchas veces a oscuras por caminos inhóspitos, a veces con el miedo de poder ser asaltados en medio del camino y con toda la incomodidad que supone no ir sentada en un sofá del coche, sino sobre un pollino. No sé si habéis tenido la experiencia de montar sobre un pollino o un caballo. Se ve muy bonito, pero si no tienes mucho hábito, no tienes experiencia, te deja molido, ¿verdad? No es nada confortable. Y no creo que haya ninguna mujer que en el último periodo de la gestación, en el último mes, le apetezca hacer un viaje largo y montada en un pollino, ¿verdad? Y además, al final tuvo que dar a luz ella sola, estando en un establo rodeada de animales sin ningún tipo de condiciones higiénicas, sin un médico, ni una comadrona, sin su mamá, ni sus hermanas, ni siquiera una tía a su lado. Y todas estas cosas entiendo que pueden generar con mucha facilidad que tengas miedo, porque creas que no vas a ser capaz de hacer las cosas bien, de salir adelante. Hay un segundo miedo, que es el que va a enfrentar, nos hemos quedado a oscuras. Bien, un segundo miedo que es el que va a enfrentar José, que es el miedo a la desaprobación. Y es lo que apuntaba, tú sabes que no has tenido relaciones con tu prometido y de repente ella está embarazada, que el hijo que espera es el Hijo de Dios, y claro, ¿cómo vas a reaccionar tú?
¿Cómo vas a explicar esto a tu familia, a tus compañeros de trabajo, al pueblo? Porque vivían en un pueblo pequeño donde todos se conocían. ¿Qué van a decir? Como vayas con esta historia, van a decir que te falta un tornillo, que estás loco. ¿Cómo te puedes creer esto? Te van a tomar de tonto para arriba. Y por tanto la primera reacción lógica, humana de José fue una reacción de incredulidad. Él no creyó a María y de hecho iba a romper el compromiso porque no quería avergonzarla ni que le pasara nada malo, por eso planeaba dejarla secretamente. Leemos en Mateo que este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Nuevamente, las mismas palabras, no tengas miedo. ¿Sabes por qué le dice esto el ángel, tanto a María como a José? No por rellenar un hueco, no por evitar un silencio incómodo, sino porque realmente percibía que ellos estaban teniendo miedo. Y por ello les quiere calmar y les dice, no tengas miedo. Y yo me gustaría preguntaros también, ¿y cuál es tu miedo? ¿Cuál es esa persona por la que haces todo lo que haces para obtener su aprobación? La Biblia dice que el miedo a la desaprobación, el temor del hombre es una trampa. En otras palabras, cuando me preocupa lo que otros piensen de mí, estoy en problemas. Mira, Dios tiene un plan para tu vida, pero el resto del mundo también tiene un plan para tu vida. Siempre que a ti te pase algo, habrá alguien que te venga a decir, hombre, yo si fuera tú haría esto o haría lo otro. Yo le diría, ya me iba a escuchar a mí, yo le diría que no, le cerraría la puerta, lo mandaría a casa de su madre. Y alguien siempre va a darte su punto de vista de lo que tú deberías de hacer, porque esto es lo que él cree que es lo que deberías de hacer. Y en algún momento vas a tener que tomar una decisión. Y es si vas a complacer a Dios o vas a complacer a los demás. Si vas a buscar la aprobación del mundo o la aprobación de Dios. Si vas a buscando que a la gente le gustes y le gusten tus decisiones, o vas a vivir para el aplauso de uno solo. José estuvo a punto de perder la bendición más grande de su vida, y esto hubiera ocurrido si le hubieran preocupado más la aprobación de los demás. Pero decidió que no le iba a importar lo que dijeran los otros, sino que iba a hacer lo que era correcto. Un tercer miedo que vemos en la historia de la primera Navidad es el miedo a lo nuevo, al cambio, y es el que enfrentan los pastores. Ellos están cuidando sus rebaños en el campo y su trabajo no es que fuera muy estresante. Ellos lo tomaban con calma. La mayor parte del tiempo lo único que tenían que hacer era estar presentes. Y en esta ocasión nos dice el relato que ellos estaban cuidando al rebaño a la intemperie. Había buena climatología, el rebaño seguramente estaría ya durmiendo y ellos pasando las vigilias de la noche jugando a las cartas o conversando o de alguna otra manera parecida. Cuando de repente dice la Biblia que el cielo se alumbró con un gran resplandor y se les presentó un ángel del Señor. Ahora, ellos nunca habían visto un ángel, así que para ellos esto era como si se nos presenta a nosotros un extraterrestre. Y yo no sé si esta noche, cuando salgas por la calle, te encuentres una especie de platillo volante sobre tu cabeza, si crees que esto va a ser motivo de alegría, de gozo, para algunos seguro que sí, pero seguro que para la mayoría será motivo de preocupación y de temor, ¿verdad? ¿Qué querrán? ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia que en esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengáis miedo. No tengáis miedo de nuevo. Claro, podemos empatizar e imaginarnos en una situación así. No sé si a vosotros os gusta que os agarren desprevenidos, os gustan que os sorprendan, que os den sustos o sorpresas, o que te cambien los planes. Seguramente no. Cuando eso ocurre,
tu cuerpo segrega adrenalina y eso genera una sensación de agitación interna. No es cómodo que te cambien los planes de repente, pero algo que Dios afirma constantemente es que no quiere asustarnos. Por eso les dice, les repite también a ellos, no tengáis miedo. Este va a ser un cambio para bien. Nos decía Ana, citando a Spurgeon, ¿verdad?, al empezar el culto, que Dios podría haber venido como un rey, podría haberse manifestado en su gloria delante de nosotros y seguramente esto nos habría intimidado y llenado de temor. Pero Él escogió la forma más vulnerable, más accesible, precisamente la de un niño. Nadie se acerca a una cuna con miedo, nadie tiene miedo de un bebé. Y Él escogió la forma más vulnerable precisamente para decirnos, no tengáis miedo. Un cuarto miedo que encontramos en la primera historia de la Navidad es el miedo a la decepción. Y es que había un hombre llamado Zacarías, que era sacerdote en Jerusalén, él ministraba en el templo, y su esposa Elizabeth era la prima de María. Cuando María quedó embarazada, sin estar casada, lo que hicieron su familia fue lo que se hacía en alguna época con todas las chicas adolescentes que se quedaban embarazadas. Las mandaban a otro pueblo, a casa de un familiar, para que no estuvieran sufriendo durante 9 meses los chismorreos, las críticas que la estuvieran señalando todo el tiempo. Así que para tener un poco de paz y quizás también para ocultar las circunstancias, la enviaron a vivir con su prima Elizabeth y su marido Zacarías. Ellos eran buenas personas, eran de edad avanzada, toda su vida habían querido tener un niño y seguramente oraron con mucha intensidad por ello, pero esa oración nunca había sido contestada. También es verdad que había un inconveniente y es que Elizabeth era estéril. Y habían llegado ya a aceptar que nunca tendrían un hijo, entre otras cosas porque habían llegado a la edad donde esto ya no es posible. Así que habían renunciado a toda esperanza y es entonces cuando Zacarías enfrentó este nuevo miedo, el miedo a decepcionarse nuevamente. Un día, estando él sirviendo dentro del templo, se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ¿recuerdas esa oración que has estado haciendo por tantos años por un bebé? Pues eso va a ocurrir ahora. Vais a tener un bebé. Y Zacarías, que se había ilusionado tantas veces con esa posibilidad y tantas veces se había decepcionado, cuando escuchó al ángel no quiso creerle, porque no quería volver a ilusionarse, no quería volver a creer en esa posibilidad, porque no quería volver a experimentar la decepción. Leemos el relato en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. El niño que va a nacer es Juan el Bautista, que precisamente el propósito de su vida es anunciar al mundo que el Mesías está viniendo e introducirlo. Ya ha llegado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no sé si habéis entendido a lo largo de estos 4 relatos que si algo está claro es que Dios no quiere que tengamos miedo, entre otras cosas porque el miedo es algo que nos paraliza, que nos impide avanzar, ir adelante y alcanzar nuestros sueños. ¿Cuál es quizás de estos 4 miedos los que tú estás enfrentando en esta Navidad? Quizás el miedo a la falta de aptitud, cuando dices o piensas, seré suficientemente bueno, tengo suficiente capacidad, podré enfrentar lo que me depara la vida, estaré a la altura de las circunstancias. A veces este miedo es tan grande que ya hemos decidido que ni siquiera vamos a intentar luchar por nuestros sueños, porque total no van a suceder. Ni siquiera voy a intentarlo porque no soy tan listo como otros, no tengo el dinero que tienen otros, no tengo la capacidad, yo no podré. Quizás ese miedo a la desaprobación, quizás detestas ser criticado, eres sensible y prefieres quedarte solo que para evitar pues precisamente la crítica o que te hagan daño. Y permíteme que te diga que si es así no estás viviendo tu vida, sino una vida para agradar a los demás. La mala noticia es que es imposible, nunca conseguirás agradar a todo el mundo. La buena noticia es que no necesitas agradar a los demás ni su aprobación para ser feliz. Quizás lo que te frena, lo que te paraliza es el miedo a lo nuevo, al cambio.
Y quizás estás deseando que este nuevo año sea exactamente igual que el anterior, aunque no haya sido gran cosa, pero que no venga nada nuevo que te pueda sorprender. Y en ese sentido, permíteme decirte que, y lo lamento, que tampoco va a ocurrir así. Que eso no va a suceder porque lo único que no cambia es precisamente el axioma de que todo cambia. Y si eres de los que se estresan por el cambio, estarás estresado por el resto de tu vida, porque todo cambia constantemente. Algunos añoran la iglesia que éramos, cuando todos nos conocíamos, cuando todo era mucho más familiar. Pues lo siento, pero tendrás que acostumbrarte no solo a este cambio, sino al cambio que nos depara el futuro. Pues en principio, en enero, comenzamos con el doble culto. Y a algunos les incomoda, porque, bueno, no podré ver a todos, ¿no? Bueno, pues tendremos que adaptarnos. Y también al cambio de local, porque esa es la meta, el poder llegar a cambiar de local. Y esto tiene muchas incertidumbres y temores que vienen ahí en cuanto a la capacidad, la aptitud, los recursos, etcétera, etcétera. Pero todo está en proceso de cambio. Nosotros mismos ya no somos los que éramos. Ahora, como os decía al principio, 25 años más viejo de cuando aquella noticia de la reina de Inglaterra. Quizás es miedo a la decepción. Hay quienes han pensado, no dejaré que nadie se me acerque, no dejaré que nadie vuelva a romperme el corazón, no volveré a ilusionarme con ningún sueño, ni siquiera voy a intentarlo porque tengo miedo a confiar, miedo de creer en Dios porque me puedo decepcionar. Hay gente que ha dejado de hacer propósitos de cambio en el nuevo año. ¿Para qué? Si total no va a cambiar nada y al final me voy a sentir mal conmigo mismo porque me he puesto metas que no he cumplido y parece que estoy señalando que no soy capaz de hacer eso que me propongo. Así que, ¿para qué? Cuando hay un llamado a responder a la voz de Dios, porque se trata de esto, si Dios te está hablando, esto es un diálogo. Dios espera también que le des una respuesta a lo que estás sintiendo que Él te dice a ti. Pero hay gente que ha dejado de responderle a Dios por miedo a volver a decepcionarse consigo mismo, porque le prometo que sí, que en este año que viene voy a leer la Biblia, y resulta que en el mes de marzo ya me he olvidado de mi promesa, y luego me lo recuerdo y me siento mal, y me siento decepcionado conmigo mismo, y entonces para evitarlo renuncio a comprometerme, a esforzarme, a luchar por las cosas buenas. ¿Cuál es de estos miedos el que tienes que enfrentar? Si algo de esto está en tu vida, escogiste el día perfecto para venir a la iglesia, porque os voy a dar la solución, os voy a dar 3 soluciones para sacar el miedo de vuestra vida, ese miedo que paraliza, que nos detiene, que impide que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Así que vamos a ver en esta última parte qué debo de hacer para vivir libre del temor. Y lo primero es rendir mi vida completamente a Dios cada día, es decirle a Dios, es verdad, estoy lleno de miedo, pero te quiero entregar mi vida con lo que es y con lo que tiene. Todo lo bueno, lo malo y lo feo que hay en mi vida en este momento, tómala, es tuya y la quiero vivir para ti. Empieza el día de esa manera. Esa es la forma en la que María, cuando el ángel le dijo las cosas que le dijo, la forma en la que María venció su miedo y lo hizo con esta respuesta. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Es decir, le rindo completamente mi vida a Dios cada día. Soy la sierva del Señor. Mi Creador sabe mejor que yo qué es lo que me hará feliz. Estoy dispuesta a hacer con mi vida lo que Él quiera. ¿Alguna vez le has dicho esto a Dios? ¿Se lo has dicho de esta manera? Tú eres mi Creador y lo que tú quieras hacer con mi vida, yo quiero cooperar con eso. Si no lo has hecho, esa es la razón por la que estás viviendo con miedo y ansiedad. ¿Y qué pasa si Dios me pide que haga algo que yo no puedo hacer? Te voy a calmar en cuanto a esto. Dios nunca te va a pedir algo para lo que antes no te haya dado la capacidad, el poder y los recursos que necesites. Nuestros planes muchas veces acaban en fracasos o en callejones sin salida, pero los de Dios no, Él nunca fracasa. Pero para ello debes de poner tu confianza en Dios y hacer del plan de Dios para tu vida el plan de tu vida. En segundo lugar, debes dejar de escuchar las voces del miedo. Y esto es importante. Tenemos que cambiar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos en nuestras mentes,
si queremos salir del miedo, de dejar de alimentar nuestra mente de cosas que son perjudiciales. Hay muchas voces a nuestro alrededor que están diciéndonos que tú no puedes, que tú no vales, que no eres inteligente, que a nadie le importa lo que tú piensas o lo que tú digas o lo que tú quieras hacer, que no tienes los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces esas voces no están a tu alrededor, sino dentro de ti. Y algunas de estas voces eres tú mismo, que te boicoteas, que te has creído mentiras que te han dicho desde pequeño y entonces tú mismo te niegas la posibilidad de conseguir algo. Por eso tienes incluso que dejar de escucharte a ti mismo. Y si no, piensa, ¿cómo te ha ido en los últimos años siguiendo tu propio camino, siguiendo tu propia opinión? Pues posiblemente no muy bien. Por eso debes de cambiar, debes de dejar de escuchar las voces del miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. Cuando tú caminas con fe, ahí no hay miedo. Y cuando tú caminas con miedo, ahí no hay fe. Son incompatibles, no pueden estar. Es igual que la luz y las tinieblas. Ahora, la Biblia nos dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Por tanto, el miedo, por una parte, es una emoción, y como emoción Dios la ha puesto ahí, y es positiva porque nos hace evitar peligros, y esto nos mantiene a salvo de cuestiones de riesgo. Pero cuando es algo que paraliza mi vida, algo que impide que yo cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios para mi vida, se convierte en pecado para mí. Y sabéis, el miedo es contagioso. Si te rodeas de personas que están llenas de miedo, actuarás de la misma manera. Hay muchos estudios que afirman que si tú escuchas a personas o programas de televisión o de radio que son negativos, críticos, llenos de crítica y que generan miedo, esos sentimientos van a estar en tu vida. Y serás una persona negativa, criticona y miedosa. Yo recuerdo algo que me comentó en una ocasión mi padre hace muchos años. Él estuvo hospitalizado en un hospital para tuberculosos de personas sin recursos y por tanto la gente que estaba allí, de compañeros, eran gente proveniente de estratos sociales bajos y gente pues muy mal hablada. Y él se quejaba un poco de que constantemente todos los días estaba escuchando blasfemias, ¿verdad? La gente blasfemar. Aquí en Galicia esto es muy, muy común. Y recuerdo que una vez él se levantó de la noche, se despertó por la mañana y nos contó que se despertó con una blasfemia en la boca. Quizás esto fue lo que le despertó. Era un hombre temeroso de Dios donde los haya. Era una persona consagrada y que amaba a Dios y esto le espantó. Pero ¿sabéis? Esto fue algo inconsciente, involuntario. ¿Cuál es el problema? Que de todo lo que había a su alrededor, él no era impermeable, no podía serlo, y por tanto todo lo que estaba escuchando todo el día entró en su mente y salió por su boca. Si tú estás escuchando críticas, negativismo, pesimismo, malas ideas o cosas soeces, al final eso es lo que va a llenar tu corazón y saldrá también por tu boca, aunque tú no quieras. Por tanto, escoge de quién te rodeas, rodéate de personas llenas de fe, que tengan una perspectiva positiva de la vida. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos, el poder asistir a grupos de conexión, no porque nosotros seamos las mejores personas, no, al contrario, estamos llenos de defectos y problemas, pero si quieres encontrar personas llenas de fe y con una perspectiva positiva de la vida, no las vas a encontrar en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y por último, debo de fundar mi esperanza en las promesas de Dios. ¿En qué estás fundando tus esperanzas para este próximo año? En el mundo hay gente muy optimista, con mucha esperanza. El problema es que su esperanza está en cosas que no satisfacen, que no llenan, que no pueden cumplir lo que prometen y que no son reales. Y entonces si tú dependes de cosas en el mismo sentido, al final vas a quedar decepcionado, porque va a depender de en qué pongas el fundamento de tus esperanzas, que termines o no defraudado. Yo no pongo mi esperanza en mí mismo, no pongo mi esperanza en la economía, no pongo mi esperanza en los políticos, ni en la sabiduría popular, ni en mi propia prudencia, ni en mi propia sabiduría y conocimiento. Pongo mi esperanza en lo que Dios ha prometido. He dicho muchas veces que en la Biblia podemos encontrar hasta más de 7.000 promesas que Dios ha hecho para ti, para tu vida. Yo no sé si podrías citar alguna de ellas. Si no, esa es la razón por la que estás lleno de preocupación y ansiedad. Si yo tuviera un problema en casa, alguna avería gorda,
pues seguramente estaría preocupado por saber si podría hacer frente o no al costo. Pero si tienes un seguro, lo primero que haces, lo más normal, lo lógico, es consultar con el seguro, si eso está cubierto por la garantía, por el propio seguro. Y si te dicen que sí, ahí se acaba la preocupación. Yo ya no tengo que preocuparme, porque no tengo que pagarlo yo. Porque el seguro me ha prometido, se ha comprometido conmigo en que si eso ocurría, ellos correrían con todos los gastos. Pero para ello es necesario saber lo que dice la póliza. Y el problema de que porque estás ansioso y preocupado es porque muchas veces desconocemos las promesas de Dios. Lo que Él ha dicho que entraba dentro de nuestra cobertura, aquello que estaba garantizado, porque si eso pasara, Él se haría cargo de ello. En la Biblia podemos encontrar promesas de Dios para cada área de tu vida, pero si las desconoces, no puedes reclamarlas. Son como regalos que nunca sacas de su envoltorio. Es como si tuvieras un cheque en blanco firmado, o no en blanco, por 1 billón de euros firmado por alguien con recursos y lo llevaras en tu cartera dentro, pero nunca lo cobraras. Y puedes vivir con necesidad, con precariedad, puedes vivir de forma miserable cuando la solución está en tu cartera, pero mientras no lo hagas efectivo, mientras no cobres el talón, no sirve de nada, es papel mojado. Y muchos vivimos así, con promesas, con grandes promesas, que son soluciones para nuestros problemas, y sin embargo las tenemos ahí, ocultas, tapadas, enterradas, entre las tapas de nuestra Biblia. La clave para superar el miedo en tu vida es enfocarte en lo que Dios ha prometido que hará en tu vida. Eso fue lo que le dio esperanza a María, y Elizabeth lo percibió y lo declaró en Lucas. Le dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. En medio de sus circunstancias realmente difíciles, María creyó que Dios cumpliría sus promesas. Y cuando empiezas a hacer eso, tú también serás bendecido. Escuchad lo que dice el salmista: pero cuando tenga miedo, en ti, Dios, pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? No tenemos tiempo para ver las más de 7.000 promesas que hay en la Biblia para ti, pero en esta Navidad quiero mencionarte la que considero más importante, y es que si crees en Jesús, el Hijo de Dios, el que Él envió y que es la razón por la que celebramos la Navidad, tendrás vida eterna. Ya no habrá para ti ninguna condenación, y cuando mueras habrá una morada preparada para ti en el cielo. Posiblemente el texto más conocido de la Biblia, habéis podido ver en algunas manifestaciones, en algunos estadios, una cartulina grande que ponía John 3:16, Juan 3:16, ¿verdad? Ese texto al que hace referencia y que describe precisamente lo que da origen a la Navidad, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y eso te incluye a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y observar que no dice todo aquel que en Él cree y es perfecto, o todo aquel que no cree, que cree y no vuelve a pecar jamás. No, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se nos recordó a lo largo de este culto que Jesús vino a la tierra a morir por tus pecados, para que tú no tengas que morir. Él fue crucificado para que tú dejes de crucificarte a ti mismo por cualquier cosa y cargues con la culpa y el remordimiento. Pero Él no vino solo para perdonar tus pecados, también vino para que ya no estuvieras más perdido, para eliminar tus miedos aquí y ahora. Dice el autor de Hebreos: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y ese es el miedo universal, porque si mal no recuerdo, la tasa de mortalidad en el mundo es del 100%. ¿No sabéis? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es verdad que muchos no son conscientes de ello, que nadie a lo mejor está pensando en ello, que muchos a lo mejor piensan que aún quedan muchos años, pero cada día podemos leer en la prensa la historia de alguien que pensaba así como nosotros. Esta semana habéis oído de 2 guardias civiles y un ganadero, un agricultor ayudando a los guardias civiles a buscar a una persona, se encontró de repente en un tiroteo y falleció. Hace poco, esta semana, leían de 2 jóvenes, uno de
20 años, otro de 22 quizás, uno posiblemente estudiante, preocupado porque esta semana tienen exámenes antes de las vacaciones, que el sábado pues salieron esta madrugada pues con los amigos de fiesta para desconectar un poco, y el otro dejando un montón de cosas pendientes en el trabajo. Me imagino que seguro que tienen en su habitación escondidos regalos para hacer en Navidad, todo un montón de planes para el futuro, la entrada comprada para la fiesta de fin de año, un montón de ideas de lo que van a hacer esta semana y el año que viene, y a lo mejor incluso una lista de buenos propósitos. Y sin embargo, ¿quién iba a decir? Totalmente sanos, jóvenes, con una vida por delante, y sin embargo se quedaron en la carretera, ya no volvieron para casa. Ninguno de nosotros, y esto le gusta mucho decirlo Samuel, y lo corroboramos todos, ¿verdad? Ninguno puede garantizar que esta noche duerma en su cama, que esta noche pueda estar en casa, o que pueda venir al culto siguiente. Es algo que está fuera de nuestro control, es algo sobre lo que nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad para determinar. ¿Y sabéis lo que ocurre con esto? Que es una tontería, o sería una tontería, ir por la vida sin prepararte para lo que sabes que es inevitable. Hay cosas para las que no puedes prepararte, hay cosas que son imprevistas, hay cosas que siempre te van a sorprender. Crees estar preparado para todo y viene algo que no habías pensado en ello, y es que es inevitable. Pero no prepararse para algo que sabes que va a ocurrir, esto es ser tontos. Y sin embargo así es como vivimos la mayoría, ¿verdad? Permíteme que te pregunte, ¿estás listo para morir? En realidad alguien decía que tú no estás listo para vivir hasta que estás listo para morir. Pero ¿sabes qué va a ocurrir cuando mueras? Has creído en Jesús para tener vida eterna. De esto es de lo que trata realmente la Navidad. ¿Sabéis que la palabra Navidad es una palabra latina que significa literalmente nativitate, nace vida para ti? Esto es el mensaje de la Navidad. Esa es la posibilidad de prepararte para una vida aquí, pero para una vida eterna. De tal manera que la muerte no signifique nada más que una puerta que atravesamos para disfrutar de la familia de Dios, de la gloria de Dios, de lo bueno que Dios ha preparado para nosotros por la eternidad. Y quiero terminar con una invitación. Primero, a que echemos fuera el miedo de nuestras vidas. Ese miedo no como emoción que nos previene, sino ese miedo paralizante que nos impide avanzar y seguir adelante. Ese miedo que hace que no querramos ilusionarnos con nuevos proyectos o nuevas metas, o ese miedo que nos hace vivir esclavos de la opinión de los demás y por tanto renunciamos a vivir nuestra propia vida o a la voluntad de Dios por cautivar, por buscar el aplauso de los demás. Echa fuera ese miedo de tu vida. Pon a Dios como Señor en tu vida, ríndele tu vida, confía en Él, toma sus promesas y funda tu esperanza en lo que Él dijo, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Y si tú no tienes una relación con Dios que te permita confiar en Él, yo quiero animarte a que hoy tomes esta decisión. A que este niño que nació hace casi 2000 años, pero que creció y se convirtió en un hombre y que dio señales y evidencias de que lo que decía era verdad, que hay documentos históricos que hablan acerca de su existencia, que esto no es un cuento, que esto pasó, y que además certifican o apuntan acerca de su resurrección, que podemos cuestionar, juzgar o no aceptar, pero que hay base suficiente como para como mínimo dudar. Y si fuera verdad, y si realmente esto fue así como fue. Juan el Bautista en un momento determinado dudó de si Jesús era el Mesías, que él había anunciado, lo que él esperaba, porque no casaba con su cliché, con su prejuicio, y mandó discípulos a preguntarle, y Jesús lo que hizo fue no teorizar, no responder con palabras, sino con hechos. Delante de los discípulos que había enviado a Juan, empezó a sanar a los enfermos, a expulsar demonios, a sanar a leprosos, a predicar libertad a los cautivos, y ellos vieron lo que estaba ocurriendo cuando Jesús predicaba, cuando Jesús ponía sus manos sobre la gente. Y esto fue prueba más que suficiente para Juan. Mirad, algo sorprendente de la Biblia es que posiblemente no haya otro libro en la historia de la humanidad que haya sido más estudiado de una forma crítica, donde se hayan buscado con más ahínco errores y se haya buscado el rechazar su mensaje. Y después de los miles de años del mensaje que tenemos nosotros en nuestras manos en la Biblia,
sigue siendo totalmente vigente. La opinión de los hombres, incluso de la ciencia, ha tenido que cambiar para ponerse de acuerdo con lo que dice la Biblia. La Biblia no ha tenido que cambiar nada de lo que afirmaba desde el principio. Cuanto más conocimiento científico está surgiendo, más veracidad encontramos en las palabras de la Biblia. Por ello, yo no tengo ningún temor a la ciencia, al contrario. Me encanta estudiar y ver datos y sobre todo pues encontrar cómo finalmente muchos científicos, y decía creo que era Einstein, un poco de ciencia, el primer sorbo de la ciencia te aleja de Dios, pero en el fondo del vaso te encuentras nuevamente a Dios. Cuando realmente profundizas en el conocimiento que hay de lo que Dios ha hecho, no te queda más que reconocer esa inteligencia, ese diseño, esa necesidad de un creador, de alguien que ha puesto orden y diseño en todo lo que nos rodea. Por eso me gustaría invitarte a que le dieras una oportunidad a Jesús, a que abrieras tu corazón. Todo aquel que en Él cree. Creer no es una cuestión de aceptar que lo que yo digo sea verdad, ni siquiera de que Jesús existió, porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera, yo creo que algo tiene que haber ahí arriba, yo creo que Dios existe. Pero esa fe la tienen los demonios y tiemblan. No les bendice ni les ayuda en nada en su vida. También los demonios creen que existe Dios. Cuando la Biblia habla de creer en Dios, está hablando de confiar en Él, de poner tu vida en sus manos, de renunciar a vivir la vida según tu propia opinión para hacerle caso a Dios, para confiar en que lo que Él dice es la verdad. Que lo que Él dice que te hará feliz y te hará bien, es lo que realmente te hará feliz y te hará bien, en lugar de creer tú que si tuvieras un coche nuevo, una casa nueva, una relación nueva, serías más feliz. Deja de confiar en tu propia prudencia y confía en Dios. Esto es la fe, es poner tu vida en las manos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la Biblia no dice que tenemos que dejar de pecar, o tenemos que ser perfectos, o tenemos que ir de rodillas de aquí a Santiago, nada por el estilo. Dice que lo único que tenemos que hacer es creer con el corazón y confesar con nuestra boca. Eso es lo que dice la Biblia, creer en el corazón. Entre otras cosas porque la salvación no es algo que podamos merecer, ni conquistar, ni ganarnos por nuestros esfuerzos o nuestros sacrificios. El sacrificio ya fue hecho por Jesús y lo hizo de tal manera que no hay nada que añadirle. Lo único que podemos hacer ante este regalo de Navidad es aceptarlo o rechazarlo. Ahora, ¿qué ganas rechazándolo? Pero ¿qué ganas aceptándolo? Por eso me gustaría invitarte a que, si tú quieres, en esta Navidad puedas hacer que literalmente nazca la vida para ti, dejando que haya lugar en tu corazón para Jesús. Y lo puedes hacer con una sencilla oración, como hemos hecho muchos, diciéndole: Señor, renuncio a gobernar mi vida a mi manera y te recibo como mi Señor. Y de aquí en adelante voy a confiar en ti y en lo que tú dices. Y por ello voy a vivir siguiendo tus pasos. Recibo a Jesús en mi corazón y en su nombre oro. Amén. Si has hecho esta oración o con tus palabras, no hay una fórmula mágica ni una forma correcta, hay una forma de hacerlo que es en espíritu y en verdad. Si has sido sincero, lo que dice la Biblia que ha ocurrido en este momento es que has pasado de muerte a vida y que no vendrás a condenación, sino que tienes vida eterna, ya. Aunque no lo sientas, aunque nada te haga pensar que esto ha sido así, aunque no haya ninguna emoción acompañándote, lo cierto es que Dios cumple sus promesas y ha prometido que al que cree le da vida eterna, no viene a condenación y pasa de muerte a vida. Así que me gustaría invitarte a que si has hecho esta oración o quieres hacerla en este momento en tu interior, lo puedas confesar con tu boca, que puedas ahí donde estás levantar tu mano, porque como congregación queremos estar contigo, queremos orar juntamente contigo y queremos apoyarte. Entonces queremos ser conscientes de que estás tomando esta decisión y quisiéramos orar por ti en este momento. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración o que está queriendo hacerla? No veo, me dicen que hay una mano ahí, Dios te bendiga. Si hay otra allí, Dios te bendiga. No sé si hay alguien más, por arriba no veo, está todo a oscuras. En todo caso, cuando termine el culto, yo te invito a que vengas a hablar con alguno de los pastores y nos digas: yo he estado tomando esta decisión en este día, queremos conocerte, queremos orar contigo y queremos ayudarte a dar los siguientes pasos.